Ana observaba la pequeña casa que llamaba hogar, con la mirada fija en las paredes que, con el tiempo, parecían haber absorbido el peso de su angustia. Cada rincón de ese espacio era un recordatorio de las luchas que enfrentaba como madre soltera en un país que parecía insistir en encerrarla en un ciclo de pobreza. Las dificultades económicas se acumulaban como piedras sobre sus hombros. Trabajar como costurera, aunque honesto, no era suficiente para mantener a su hijo, Miguel, de 8 años, ni para darle el futuro que tanto soñaba. La decisión que Ana estaba a punto de tomar resonaba en su mente como un eco doloroso: dejar todo atrás, incluyendo a su hijo, y buscar una nueva vida en tierras extranjeras. El país enfrentaba un colapso económico que golpeaba brutalmente a las familias. Había días en que Ana apenas lograba poner comida en la mesa. Miguel, siempre perceptivo, notaba el semblante cansado de su madre, pero nunca se quejaba. Era un niño dulce, fuerte para su edad, pero Ana sabía que la situación era insostenible. Necesitaba una salida, una oportunidad para empezar de nuevo, aunque eso significara separarse de él. Con el paso de los meses, Ana reunió el valor necesario. Habló con amigos y familiares que ya habían emigrado, buscando consejos. Muchos le dijeron que al principio sería difícil, pero que la recompensa llegaría con el tiempo. La esperanza de un futuro mejor para Miguel era lo que mantenía firme a Ana en su decisión. Se prometió a sí misma que volvería por él tan pronto como se estabilizara. Sabía que la separación sería dolorosa, pero la alternativa, quedarse en el país y verlo sufrir, era aún peor. La despedida ocurrió un día lluvioso, como si hasta el cielo compartiera la tristeza de Ana. Llevó a Miguel al aeropuerto, sujetando su mano con fuerza. El niño no entendía del todo lo que estaba pasando, pero el miedo a la separación ya se reflejaba en sus ojos cafés. Ana se agachó hasta quedar a su altura y tomó su delicado rostro entre las manos. «Voy a regresar por ti, mi amor», prometió, con la voz quebrada por las lágrimas que intentaba contener. «Haré todo lo posible para traerte lo más rápido que pueda. Tendrás una vida mejor, te lo prometo». Miguel, con el corazón apretado, solo asintió, abrazándola con fuerza. El silencio entre ellos solo fue interrumpido por el sonido de los altavoces anunciando el vuelo de Ana. Ese silencio, que pronto se convertiría en una constante en la vida de ambos, ya comenzaba a manifestarse. Al abordar el avión, Ana sintió una mezcla de miedo y determinación. El peso de la separación recién comenzada parecía insoportable, pero sabía que no había otra salida. Durante el vuelo, mientras miraba por la ventana, una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Había tomado la decisión correcta? Ana miraba por la ventana del avión, pero las nubes densas no le ofrecían consuelo. La realidad aún parecía lejana, como si estuviera en un sueño inquieto del que no lograba despertar. La sensación de vacío dentro de ella crecía a medida que el avión se alejaba del suelo. La partida, el acto físico de dejar a Miguel, era un dolor intenso, pero lo que más la asustaba era el silencio. Un silencio absoluto invadió sus pensamientos, un vacío que ninguna palabra, gesto o imagen parecía poder llenar. El silencio, sin embargo, no era solo la ausencia de sonido, era la ausencia de presencia. Miguel, que siempre había estado a su lado, ahora estaba lejos, y Ana se preguntaba cómo sería lidiar con esa distancia. El vuelo parecía interminable. Cada segundo se alargaba mientras su mente repasaba la despedida en el aeropuerto. La imagen de los ojos de Miguel, llenos de preguntas sin hacer, la perseguía como un fantasma. Sabía que la decisión de irse lo dejaría confundido y quizás herido. Cuando el avión aterrizó en el nuevo país, Ana sintió que, de hecho, estaba comenzando una nueva vida. Pero esa nueva vida no trajo alivio inmediato. Al bajar del avión y pisar tierra extranjera, una fría realidad se instaló. Estaba completamente sola. El silencio del aeropuerto, donde los pasajeros se movían de manera mecánica e indiferente, contrastaba con el torbellino de emociones que llevaba dentro. Ana tomó su equipaje, cruzó la terminal
y se dirigió al punto de encuentro con la mujer que la ayudaría a encontrar un refugio temporal. En el trayecto a su nuevo hogar, la soledad solo aumentaba. Las luces de la ciudad parecían indistintas y las palabras de la conductora, en un idioma que apenas comprendía, sonaban como ruidos lejanos. Cada calle nueva era un recordatorio de que había dejado atrás lo único que realmente importaba: Miguel. El silencio en su pecho ahora parecía permanente. Al llegar al pequeño cuarto que ocuparía, Ana se encontró con paredes blancas y vacías, sin fotos, sin recuerdos, solo el sonido amortiguado del tráfico proveniente de afuera. Dejó la maleta sobre la cama y se sentó a su lado, exhausta. Intentó llamar a Miguel, pero ya era muy tarde debido a la diferencia de horario con su país de origen. Respiró hondo y se acostó, con la mente llena de preocupaciones. Le había prometido a Miguel que volvería, pero esa noche la promesa se sentía lejana e incierta. Las horas se arrastraron en su primera noche en la nueva ciudad. El silencio de la separación la asfixiaba, y sin su hijo, ese cuarto parecía más un espacio vacío donde los días se volverían interminables. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó fácilmente. El silencio se convirtió en su compañero, un compañero no deseado pero inevitable. En los días siguientes, Ana se sumergió en la búsqueda de trabajo y en encontrar la forma de legalizar su permanencia en el país. Necesitaba adaptarse rápido y estabilizar su vida para cumplir la promesa que le hizo a Miguel. Pero el silencio seguía presente, como una sombra que la acompañaba, incluso en los momentos en que intentaba distraerse con las nuevas responsabilidades. El pensamiento de Miguel nunca la abandonaba. Cada día sin él era un recordatorio de que su ausencia no era temporal, sino algo que, con cada segundo, parecía más permanente. Intentaba acostumbrarse a su nueva rutina. Trabajaba duro, trataba de aprender el idioma, pero el vacío que sentía no parecía disminuir. Cuando finalmente logró hablar con Miguel por teléfono, días después de su llegada, el sonido de su voz fue un bálsamo para el corazón de Ana. Él le contó sobre la escuela, los amigos y cómo estaba cuidando todo. Pero la llamada fue breve, y pronto el silencio volvió, pesado y constante. El silencio de la separación era más que la distancia física entre los dos. Era el miedo de que, con el tiempo, ese vacío se transformara en algo irreparable. Ana sabía que el amor entre madre e hijo era fuerte, pero temía que la ausencia prolongada pudiera crear una distancia emocional difícil de sanar. Conforme los días se convirtieron en semanas, Ana luchaba por llenar el vacío. Trabajar largas horas la ayudaba a distraerse, pero la añoranza por Miguel, las preguntas sin respuesta y el silencio seguían dominándola. Comenzaba a entender que el silencio no era algo que desaparecería con el tiempo, sino algo con lo que tendría que aprender a vivir. El sol que entraba por la ventana no traía el consuelo que Ana esperaba. Los días en el nuevo país se mezclaban en una rutina agotadora y sin sentido. Desde que llegó, su vida giraba en torno a una simple misión: sobrevivir. En la primera semana, consiguió un trabajo en una pequeña fábrica de ropa, cosiendo largas horas con las manos cansadas y la mente siempre viajando lejos, hasta Miguel. El trabajo era agotador y el ambiente era completamente diferente a lo que ella conocía. El idioma extranjero sonaba extraño a sus oídos y luchaba por entender las instrucciones del supervisor. La fábrica siempre estaba llena de ruido, pero dentro de Ana, el silencio era ensordecedor. Cada puntada que daba la hacía pensar en Miguel, en la promesa que le había hecho y en la distancia que seguía aumentando. Sabía que estaba ahí por él, pero la realidad era más dura de lo que jamás imaginó. El ritmo en la fábrica no permitía pausas. Todos parecían correr contra el tiempo y Ana se sentía atrapada en el ciclo del trabajo. Se levantaba temprano, tomaba 2 autobuses hasta el lugar y volvía al pequeño cuarto que había rentado, agotada, solo para comenzar de nuevo al día siguiente. Cuando no estaba en la fábrica, pasaba su tiempo tratando de aprender el idioma local en un curso nocturno gratuito. La adaptación era lenta y el cansancio constante parecía debilitar sus fuerzas.
Había otros inmigrantes en la fábrica, cada uno con su propia historia de sacrificio. Ana hizo amistad con una compañera de trabajo, Lucía, quien también había dejado a su familia para buscar una vida mejor. Las dos intercambiaban historias durante los breves descansos y de alguna manera, esa conexión ayudaba a aliviar el peso que Ana cargaba. Lucía le contaba sobre su propia lucha para adaptarse y juntas compartían el dolor silencioso de la distancia. A pesar de encontrar algo de consuelo en su nueva amiga, Ana no podía escapar de la aplastante nostalgia por Miguel. El vacío que él dejó se manifestaba de formas sutiles. En las calles bulliciosas de la ciudad, se encontraba observando a los niños que pasaban con sus padres y por un breve momento imaginaba cómo sería si Miguel estuviera ahí, a su lado, tomándola de la mano. Pero pronto la realidad la traía de vuelta y el silencio volvía a envolverla. Después de semanas de arduo trabajo, Ana finalmente logró enviarle algo de dinero a Miguel a través de una amiga de confianza que se lo entregaría personalmente. Al escribir la carta que acompañaba el dinero, su mano temblaba. ¿Cómo expresar con palabras lo que sentía? ¿Cómo explicarle a su hijo que, aunque estuviera tan lejos, él seguía siendo su prioridad? Las palabras eran pocas, pero llenas de emoción. Esperaba que Miguel lo entendiera, aunque fuera difícil. Conforme pasaba el tiempo, Ana empezó a notar pequeñas conquistas. Su jefe elogió su dedicación y le ofreció más horas de trabajo. Aunque era agotador, eso significaba más dinero y, por lo tanto, un paso más cerca de poder traer a Miguel junto a ella. Sin embargo, junto con esas pequeñas victorias, también venían los desafíos de la adaptación, que parecían no tener fin. La barrera del idioma seguía siendo una dificultad constante. En los mercados y en el transporte público, Ana se veía luchando por entender y hacerse entender. Muchas veces se sentía invisible, como si su voz no tuviera lugar allí. Ese sentimiento de invisibilidad formaba parte de su nueva realidad. Al principio, intentaba comunicarse, pero pronto se daba por vencida al notar las miradas impacientes. Ahora, simplemente se dejaba llevar por el ritmo de la ciudad, una extraña en medio de la multitud, mientras su silencio interno se intensificaba. Los fines de semana, cuando la fábrica cerraba, el tiempo libre traía una nueva capa de soledad. Ana pasaba los días sentada al borde de la cama, mirando la pared blanca de su cuarto rentado, imaginando cómo estaría creciendo Miguel. Él cambiaba cada día y ella no podía ser testigo de ello. El pensamiento la atormentaba. Temía que, cuando finalmente lo trajera consigo, ya no fuera el mismo niño que dejó atrás. A pesar de todo, Ana se aferraba a la esperanza. Sabía que su viaje no sería fácil, pero cada pequeño avance la mantenía firme. La vida en el nuevo país le exigía mucho, pero Ana estaba dispuesta a soportar cualquier sacrificio por Miguel. El trabajo era pesado, la soledad opresiva, pero la promesa de una vida mejor para su hijo daba sentido a cada lágrima que ocultaba al final del día. El silencio de la separación seguía creciendo, pero Ana sabía que no duraría para siempre. Un día, las paredes vacías de su pequeño cuarto estarían llenas con el sonido de risas, y Miguel estaría a su lado de nuevo. Hasta entonces, seguiría adelante, paso a paso, en silencio, pero con determinación. Los días en su nuevo país se habían vuelto una rutina silenciosa y agotadora para Ana. Las semanas se convertían en meses y ella se acostumbraba al ritmo de trabajo en la fábrica, a las calles desconocidas y al inevitable aislamiento. Sin embargo, había un vacío constante que ni el tiempo ni los pequeños logros podían llenar: la ausencia de Miguel. Los recuerdos de él eran lo único que la mantenía conectada a una parte de sí misma que sentía alejarse cada día más. Ana tenía una cajita de recuerdos al lado de su cama. Dentro, guardaba fotos antiguas de Miguel, pequeños dibujos que él le hacía cuando estaba en la escuela y una carta que él le había escrito antes de que ella partiera. A veces, durante las noches solitarias, abría la caja y pasaba los dedos por las fotografías, sintiendo cómo la nostalgia crecía en su pecho.
Era como si esos recuerdos la anclaran al pasado, donde todo parecía más simple y lleno de amor. La presencia de Miguel en las fotos contrastaba con el silencio que ahora llenaba su vida. Las cartas de Miguel comenzaron a llegar con cierta regularidad. Estaban escritas con una caligrafía infantil, llenas de pequeños errores gramaticales que hacían que Ana sonriera y llorara al mismo tiempo. En las palabras simples de su hijo encontraba una mezcla de añoranza y esperanza. Él hablaba sobre sus días en la escuela, sobre los juegos con sus amigos, y siempre preguntaba cuándo volvería para buscarlo. Esas preguntas, aunque hechas con inocencia, atravesaban el corazón de Ana, pues sabía que la respuesta no estaba completamente en sus manos. Todo dependía de cuándo lograría estabilizarse y superar las barreras burocráticas para traerlo. Las cartas eran un alivio temporal para la distancia, pero pronto venían seguidas de largos períodos de silencio. Durante esos intervalos, Ana vivía a la espera de una llamada telefónica. Los pocos momentos en que lograba hablar con Miguel por teléfono eran preciosos, pero breves. La diferencia de horario y la realidad cotidiana de ambos hacían que las llamadas fueran rápidas, con conversaciones cortas y directas. En cada llamada, Ana sentía que había mucho más que decir, pero las palabras no lograban escapar antes de que el silencio volviera a instalarse. «Hola, mamá». La voz de Miguel siempre sonaba animada, aunque un poco distante, como si empezara a acostumbrarse a su ausencia. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?». Ana intentaba disimular la ansiedad y la añoranza que oprimían su pecho, tratando de hacer que la conversación sonara ligera, como si todo estuviera bajo control. «Estoy bien. Hoy jugué fútbol con los niños e hice un gol», contaba con entusiasmo. Ana sonrió, sintiendo una punzada de tristeza al darse cuenta de que no estaba ahí para ver a su hijo crecer. Lo imaginaba corriendo por el campo, con el cabello volando al viento, mientras ella, a kilómetros de distancia, solo podía escuchar su voz. «Qué bueno, mi amor. Me alegra mucho escuchar eso», dijo intentando mantener la voz firme. «Te extraño tanto, Miguel». El silencio al otro lado de la línea era palpable. A pesar de su corta edad, Miguel comenzaba a entender que la distancia entre ellos no era temporal, al menos no en el corto plazo. «Yo también te extraño, mamá. ¿Cuándo vienes por mí?». Ana respiró hondo, sintiendo cómo se le apretaba el corazón. Las respuestas que Miguel esperaba no eran simples, y el dolor de no poder darle una fecha concreta la consumía. «Pronto, mi amor. Estoy haciendo todo lo posible para estar contigo lo más rápido que pueda. Te prometo que estaremos juntos otra vez». Las llamadas siempre terminaban con una sensación agridulce. La alegría de escuchar la voz de su hijo se mezclaba con el peso de la separación, y el silencio que venía después de cada conversación parecía aún más denso. Ana colgaba el teléfono y el cuarto volvía a sumirse en la misma soledad de siempre. En esa quietud, sus lágrimas caían silenciosamente, y ella intentaba, en vano, encontrar consuelo en el pensamiento de que todo aquello era temporal. El contacto con Miguel era una delgada línea que mantenía a Ana enfocada en su objetivo. A pesar de las largas horas de trabajo, los sacrificios y las barreras en el nuevo país, nunca dejaba de creer que un día lo traería a vivir con ella. Pero, al mismo tiempo, temía que el tiempo estuviera desgastando el lazo entre ellos. Con cada carta que enviaba y cada llamada que recibía, notaba pequeños cambios en la forma en que Miguel la veía. El niño dulce que había dejado atrás estaba creciendo sin su presencia, y Ana no sabía si, al reencontrarlo, él seguiría siendo el mismo. Las cartas y los recuerdos ayudaban a Ana a lidiar con la nostalgia, pero también alimentaban sus miedos. A veces pensaba en cómo sería el reencuentro, si Miguel la perdonaría por su ausencia, o si el silencio entre ellos se habría convertido en algo más profundo, más doloroso. Pero, mientras tanto, lo único que podía hacer era seguir luchando, trabajar incansablemente y mantener viva la esperanza de que algún día la distancia sería superada. El tiempo avanzaba con una lentitud cruel para Ana. Los meses se convertían en años,
y la promesa de reunirse con Miguel parecía siempre estar en el horizonte, inalcanzable. El trabajo en la fábrica seguía siendo duro, pero ahora era una de las empleadas más experimentadas, tomando horas extras siempre que era posible. Aún así, el dinero que ahorraba nunca parecía suficiente para superar la burocracia y traer a su hijo consigo. Cada nuevo obstáculo legal o financiero parecía otra prueba de que su meta estaba siempre un poco más lejos. Más allá del desgaste físico, el desgaste emocional empezaba a afectarla de manera más profunda. La añoranza, antes soportable, ahora se había convertido en un peso constante. En cada llamada telefónica, Ana notaba que algo había cambiado en Miguel. Él crecía sin su madre cerca, y con ello, el tono de sus conversaciones también cambiaba. Si antes preguntaba insistentemente cuándo ella volvería, ahora Miguel parecía aceptar el hecho de que su madre estaba lejos y que eso no cambiaría pronto. El entusiasmo en las llamadas disminuía. Ya no corría al teléfono como antes, y las cartas que escribía empezaban a llegar con menos frecuencia. Ana sentía que el silencio entre ellos se hacía más profundo. No era un silencio por falta de palabras, sino algo más profundo, más doloroso. Con el paso del tiempo, la comunicación entre ellos se volvía más formal, casi burocrática. Miguel, ahora entrando en la adolescencia, hablaba de la escuela, los amigos y los deportes, pero las conversaciones eran breves, marcadas por largas pausas. Ya no mencionaba que la extrañaba y Ana evitaba preguntarle cuándo volvería a escribir. Ambos parecían estar huyendo del inevitable enfrentamiento con la realidad. Sabía que cuanto más tiempo pasaba, más difícil sería reconstruir el vínculo que alguna vez compartieron. Cada día lejos de él era una pequeña pérdida, un pedazo de su conexión que se desgastaba, dejando en su lugar un silencio que parecía imposible de superar. Ana intentaba no dejar que la culpa la consumiera, pero el pensamiento de que estaba perdiendo a su hijo, día tras día, la ahogaba. Durante las raras ocasiones en que hablaban por teléfono, Ana trataba de sacar a relucir los recuerdos que compartían, como si esas memorias pudieran reavivar la llama que sentía que se apagaba. Sin embargo, Miguel, ya más maduro, parecía haber aprendido a convivir con la distancia. Sus respuestas eran cortas y cuando Ana mencionaba momentos del pasado, él solo murmuraba un sí educado, pero sin el mismo calor de antes. ¿Te acuerdas de aquella vez, Miguel, cuando fuimos a la playa y construiste ese enorme castillo de arena? Preguntaba Ana, intentando tender un puente entre ellos. Sí, me acuerdo, respondía vagamente, como si fuera solo otra historia del pasado distante, sin el mismo significado para él. Ana colgaba el teléfono sintiéndose más distante de su hijo que nunca. El tiempo que antes pasaba con él y que ahora solo estaba lleno de trabajo y silencio, empezaba a parecer una barrera infranqueable. Temía que, cuando finalmente pudiera traerlo consigo, ya no se reconocieran y que el silencio se convirtiera en una parte permanente de su relación. El silencio, que al principio era solo una ausencia dolorosa, ahora parecía crecer como un abismo entre madre e hijo. Ana no sabía cómo romperlo. Intentaba compensar enviando más dinero, más regalos, pero sabía que esas cosas no eran sustitutos de la presencia física que Miguel realmente necesitaba. Quería estar allí para él, para ver sus logros, para consolarlo en los momentos difíciles, pero, en lugar de eso, solo podía enviar palabras que, por bien intencionadas que fueran, parecían perder su poder con el tiempo. Los años que pasaba lejos de Miguel empezaron a pesar más en su conciencia. La idea de que estaba perdiendo momentos cruciales de la vida de su hijo se convirtió en una constante en su mente. No estaba allí para verlo crecer, para ayudarlo con la tarea, para guiarlo por las complejidades de la adolescencia. Cada año nuevo traía una nueva distancia emocional, y Ana temía que, cuando finalmente se reencontraran, Miguel fuera más un extraño que el niño que había dejado atrás. El peso del tiempo comenzó a afectar a Ana también físicamente. Las noches de sueño eran cortas e inquietas, los días largos y repetitivos. La fábrica, que antes era un refugio para distraerse, ahora se convertía en un recordatorio más de su situación.
Cada prenda de ropa que cosía parecía hecha para otra persona, mientras ella misma se veía cada vez más distante de su propio hogar, de su propia familia. Ana reflexionaba sobre lo que podría haber hecho de manera diferente, pero sabía que la decisión de emigrar fue tomada por necesidad, no por deseo, y, a pesar de todas las dificultades, seguía creyendo que lo hacía por Miguel, por un futuro mejor para él. Pero incluso con esa esperanza, la duda persistía. ¿Y si al final el sacrificio fuera demasiado grande? ¿Y si el tiempo hubiera desgastado tanto la relación que, al final, no quedara nada? El silencio, que alguna vez fue solo una consecuencia de la separación, ahora era un compañero constante, creciendo cada día. Ana sabía que debía romperlo, pero no estaba segura de cómo o si aún era posible. A pesar del silencio y la distancia creciente entre Ana y Miguel, la vida de Ana en el nuevo país empezaba a mostrar pequeñas victorias. Después de años de arduo trabajo en la fábrica, por fin logró regularizar su situación migratoria. Recibir sus documentos fue como una pequeña luz en medio de un largo túnel lleno de dificultades. Aunque el camino seguía siendo largo, Ana sintió que una nueva esperanza nacía en ella. Con los papeles en regla, estaba un paso más cerca de poder traer a Miguel. La sensación de alivio fue inmensa. Al sostener el documento en sus manos, Ana pensó en todo lo que esa simple hoja de papel representaba: años de esfuerzo, privaciones y lágrimas. Pero a pesar de este avance, las dificultades no habían terminado. La vida de inmigrante seguía siendo una lucha diaria. Aunque el trabajo en la fábrica ahora ofrecía un salario un poco mejor, los costos de vida subían y cada centavo que ganaba lo enviaba para mantener a Miguel a distancia y cubrir los gastos burocráticos para traerlo. La regularización de su situación trajo consigo otros desafíos. Ana necesitaría seguir ahorrando por más tiempo para pagar las tarifas y completar el proceso de reunificación familiar. Y aunque estaba más cerca de ver a su hijo, una nueva preocupación la asaltaba. ¿Cómo sería el reencuentro? El silencio prolongado entre ellos y las largas conversaciones llenas de huecos emocionales la hacían preguntarse si Miguel aún la veía de la misma manera. Él crecía rápido y Ana no podía ignorar el hecho de que el tiempo y la distancia los habían cambiado a ambos. Lucía, la amiga que Ana había hecho en la fábrica, se había convertido en su mayor apoyo durante este periodo. Ella entendía las dificultades de estar lejos de la familia, ya que también estaba pasando por lo mismo. Ambas se ayudaban mutuamente, compartiendo consejos y experiencias sobre los trámites legales y la nostalgia por sus seres queridos. Durante los descansos en el trabajo, las charlas con Lucía eran una fuga temporal del peso emocional que Ana cargaba. «Ya estás más cerca, Ana. Tranquila», dijo Lucía una tarde mientras tomaban café. «Pero sé que estás nerviosa por el reencuentro con Miguel, y es normal. Yo siento lo mismo con mis hijos también». Ana suspiró, mirando la taza en sus manos, sin saber cómo expresar sus miedos más profundos. «Creo que ya no me va a reconocer como su mamá», dijo con la voz entrecortada. «Tantas cosas han cambiado, Lucía. Cuando lo dejé, era solo un niño. Ahora es prácticamente un adolescente, y me he perdido todo eso». Lucía la escuchaba en silencio, comprendiendo profundamente esas palabras, porque también eran sus propios temores. La distancia creaba grietas invisibles en las relaciones familiares, y el tiempo lejos parecía endurecer ciertos sentimientos. Ana sabía que más allá de las dificultades emocionales, aún quedaban los obstáculos burocráticos. Con cada nuevo paso en el proceso de reunificación, aparecían nuevos documentos que llenar, nuevas tarifas que pagar. Pasaba horas leyendo sobre los trámites y tratando de entender qué más debía hacer para acelerar el proceso. A pesar de los avances, la sensación de que algo podría salir mal la acompañaba todos los días. Conforme Ana avanzaba en este laberinto burocrático, surgían nuevas preguntas sobre lo que le esperaba en el futuro. Su mente se llenaba de dudas. ¿Y si Miguel la resentía por haberlo dejado? ¿Y si ya no quería irse a vivir con ella después de tanto tiempo separados?
¿Y si la distancia entre ellos se había vuelto irreparable? A pesar de las dudas, Ana se obligaba a mantener el enfoque en sus metas. Sabía que necesitaba estar fuerte y estable para cuando Miguel finalmente llegara. Comenzó a buscar un departamento más grande, un lugar que realmente pudiera llamar hogar y donde pudiera ofrecerle a su hijo un ambiente cómodo y acogedor. Aunque estuviera distante emocionalmente, Ana creía que, una vez juntos, podrían reconstruir el vínculo perdido. Después de mucho buscar, Ana logró rentar un pequeño departamento con 2 habitaciones. No era lujoso, pero era un espacio solo para ella y, sobre todo, un espacio para Miguel. Pasaba las noches decorando el cuarto de su hijo con sencillez, imaginando cómo sería el día en que él finalmente durmiera allí. Esa preparación, aunque cargada de expectativa, también la hacía enfrentar la dura realidad de que el reencuentro traería consigo desafíos emocionales que aún no sabía cómo superar. Los fines de semana, Ana recorría los barrios cercanos buscando escuelas donde pudiera inscribir a Miguel. Quería asegurarse de que, cuando llegara, tuviera las mejores oportunidades posibles. Cada detalle parecía un intento de suavizar la larga separación y preparar el terreno para un nuevo comienzo. Sin embargo, Ana sabía que no todo dependía de ella. La mayor barrera no sería solo traerlo físicamente, sino romper el silencio que se había instalado entre ellos durante tantos años. Ana intentó escribirle más cartas a Miguel, con la esperanza de mantener viva la comunicación mientras el proceso seguía su curso. Pero sus propias palabras empezaban a escapársele. ¿Qué le dices a un hijo que apenas reconoce a su madre? ¿Qué palabras pueden llenar tantos años de silencio? Aún así, seguía intentándolo, porque sabía que el silencio era lo único que no podía dejar que prevaleciera. Las pequeñas conquistas, como el nuevo departamento y la regularización de su situación migratoria, traían a Ana una mezcla de esperanza y preocupación. El reencuentro con Miguel estaba cada vez más cerca, pero ¿qué le esperaba cuando él finalmente cruzara esa puerta? Sabía que, a pesar de los grandes desafíos que ya había superado, los más grandes aún estaban por venir. El día del reencuentro finalmente había llegado. Ana había esperado tanto tiempo por este momento que ahora que estaba tan cerca, una ola de ansiedad la invadía. Había pasado años soñando con el instante en que volvería a ver a Miguel, pero a medida que la realidad se acercaba, sus miedos se intensificaban. La distancia emocional que sentía desde las últimas conversaciones y la formalidad que Miguel había adoptado al hablar con ella pesaban en sus pensamientos. ¿Y si el silencio entre ellos se había convertido en una barrera insuperable? Ana estaba en el aeropuerto, de pie, observando la multitud de pasajeros que desembarcaban. Sus manos sudaban, y trataba de mantenerse tranquila mientras miraba atentamente cada rostro. Había imaginado ese momento innumerables veces, pero nada parecía prepararla para lo que estaba a punto de suceder. Cuando finalmente vio a Miguel saliendo por la puerta de desembarque, su corazón se aceleró. Él estaba más alto, más delgado y su rostro, que antes era el de un niño, ahora tenía las facciones de un adolescente. Ana casi no reconoció a su hijo, y eso la asustó. Vestido con ropa sencilla, Miguel caminaba con una mochila a la espalda, mirando a su alrededor como si buscara a alguien. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, Ana sintió un nudo en el pecho. Le hizo una señal nerviosa con la mano, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Cuando Miguel la vio, sus pasos vacilaron por un momento, como si no supiera cómo reaccionar. El tiempo no solo había cambiado la apariencia de ambos, sino también la dinámica entre ellos. La larga separación y el silencio emocional habían creado una distancia difícil de ignorar. «Miguel», lo llamó Ana, con la voz quebrada por la emoción. Dio algunos pasos hacia él, sin saber si debería abrazarlo de inmediato o esperar a ver cómo reaccionaba. Miguel sonrió, una sonrisa tímida, casi insegura. Caminó hacia su madre, pero había algo de extrañeza en sus movimientos, como si se encontrara con alguien a quien no había visto en mucho tiempo, pero que solo conocía superficialmente. Cuando finalmente se acercaron, Ana lo envolvió en un abrazo,
tratando de recuperar los años que se habían perdido. Él correspondió, pero de forma contenida, como si aún se estuviera adaptando a la nueva realidad. «Estoy tan feliz de verte», susurró Ana, mientras las lágrimas finalmente caían de sus ojos. Quería decir tantas cosas, pero las palabras parecían no ser suficientes. Miguel le devolvió el abrazo, pero Ana podía sentir la distancia entre ellos. Era como si algo estuviera en suspenso, un silencio no dicho entre madre e hijo, ahora frente a frente después de tantos años. Él se separó un poco, con los ojos aún tratando de descifrar a esa mujer que era su madre, pero que al mismo tiempo era una extraña. «Yo también, mamá», dijo él en voz baja, como si todavía se estuviera acostumbrando a llamarla así. El trayecto de vuelta al pequeño departamento de Ana fue silencioso. Las calles de la ciudad pasaban por la ventana del taxi mientras ambos intentaban procesar lo que estaba ocurriendo. Ana le hizo algunas preguntas sobre el vuelo, sobre la vida que había dejado atrás, pero Miguel respondía de manera breve, con monosílabos. El silencio que habían cultivado a lo largo de los años a distancia parecía haberse materializado entre ellos, incluso ahora que estaban juntos en el mismo coche. Cuando llegaron al departamento, Ana intentó crear un ambiente acogedor. Había preparado el cuarto de Miguel con cariño, decorándolo de forma sencilla, pero cálida. Quería que él se sintiera en casa, aunque sabía que el concepto de hogar para él ahora era difuso. Al abrir la puerta del cuarto, Miguel miró a su alrededor, algo apático. No era exactamente lo que él había imaginado. «Espero que te guste el cuarto. Lo hice pensando en ti con mucho cariño», dijo Ana un poco insegura, tratando de romper el hielo. «Está bien, mamá. Gracias», respondió él, dejando la mochila sobre la cama. El tono era educado, pero aún distante. Ana sabía que el reencuentro sería difícil, pero sentir la frialdad en la respuesta de su hijo era más doloroso de lo que había imaginado. Sentía como si el silencio entre ellos se hubiera convertido en una especie de muro, construido a lo largo de los años de separación. Cada uno de ellos había vivido sus propias experiencias, crecido de maneras diferentes, y ahora estaban allí, tratando de llenar el espacio vacío con palabras que no sabían cómo usar. Durante los primeros días, la rutina estuvo marcada por un intento de adaptación. Miguel pasaba largas horas en silencio, explorando el nuevo barrio o simplemente encerrado en su cuarto, mientras Ana intentaba mantener todo en orden. Compartían las comidas en silencio, con conversaciones esporádicas que parecían más intercambios de formalidades. Ana quería hablar del pasado, quería explicarle a Miguel por qué tuvo que dejarlo, por qué había tomado la decisión de irse, pero no sabía cómo empezar. La culpa que llevaba dentro hacía que sus palabras se quedaran atrapadas en su garganta. Mientras tanto, Miguel parecía evitar el tema, como si quisiera ignorar los años de separación. El silencio entre ellos era palpable, una presencia constante que llenaba los espacios vacíos. Una noche, Ana intentó romper el silencio. Se sentaron a la mesa, como de costumbre, pero esta vez ella se esforzó por iniciar una conversación más profunda. «Miguel, sé que estos primeros días han sido extraños. Yo también estoy tratando de adaptarme», comenzó ella con la voz baja, temiendo la reacción de su hijo. «Pero quería que supieras que todo lo que hice fue por ti. Siempre pensé en ti, todos los días». Miguel continuó comiendo en silencio, pero Ana notó una leve tensión en sus hombros. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Lo sé, mamá. Sé que hiciste lo que pensaste que era lo correcto», dijo él, con una calma que sorprendió a Ana. «Pero fueron muchos años, ¿entiendes? Y yo también tuve que aprender a lidiar con eso solo». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Ana se dio cuenta de que Miguel había crecido más de lo que ella imaginaba, emocional y físicamente. Ahora era un joven que cargaba sus propias cicatrices y sería necesario tiempo para sanar lo que había sido herido. Los días que siguieron al reencuentro de Ana y Miguel estuvieron llenos de una tensión sutil. Ambos caminaban alrededor del silencio que todavía flotaba entre ellos, como si esperaran que el tiempo, por sí solo, curara las heridas de la separación. Sin embargo,
Ana sabía que el tiempo no sería suficiente. Necesitaba hacer algo para romper esa barrera invisible, y Miguel, por su parte, también parecía estar esforzándose por adaptarse a la nueva realidad. Un día, mientras estaban en el pequeño departamento, Ana decidió llevar a Miguel a dar un paseo por el barrio. El clima era agradable y ella creía que un cambio de ambiente podría ayudarles a acercarse de una manera más natural. Caminaron por las calles concurridas, con Ana señalando tiendas y cafés que le gustaba visitar en sus raros momentos de descanso. Miguel escuchaba en silencio, pero algo en él parecía más relajado. El peso del reencuentro comenzaba a disminuir, aunque lentamente. Al final del paseo se detuvieron en un parque cercano. Los niños jugaban en el área de juegos y sus risas llenaban el aire. Miguel observaba perdido en sus pensamientos, mientras Ana se sentaba en una banca, invitándolo a hacer lo mismo. «Solías amar venir al parque, ¿recuerdas?», comentó Ana tratando de evocar un recuerdo compartido. «Lo recuerdo», respondió Miguel con una sonrisa leve, casi imperceptible. El simple gesto trajo alivio a Ana, como si la primera grieta en el silencio finalmente hubiera aparecido. Esa sonrisa, aunque tímida, fue la señal de que quizás todavía había esperanza de reconstruir la relación que parecía perdida. Mientras estaban sentados ahí, Ana sintió que ese era el momento. Era hora de decir las palabras que había guardado durante tanto tiempo, las palabras que siempre le habían faltado. Respiró profundo, tratando de controlar la ansiedad. «Miguel, sé que en estos últimos años perdimos mucho tiempo. Sé que creciste sin mí, y eso es algo que nunca podré cambiar. Pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Cada decisión que tomé fue para intentar darte una vida mejor, aunque eso significara estar lejos». Miguel guardó silencio por un instante, procesando las palabras de su madre. Miró a los niños que jugaban en el parque, tal vez recordando su propia infancia, y finalmente respondió con una voz baja pero firme: «Lo sé, mamá, pero también fue difícil para mí. No entendía por qué tenías que irte, por qué me tuve que quedar. Y con el tiempo, aprendí a vivir sin eso, sin ti, sin sentir tanto». Las palabras de Miguel fueron duras para Ana, pero no inesperadas. Sabía que el tiempo lejos había moldeado a su hijo de una manera que no se podría deshacer con simples promesas. Él había aprendido a protegerse del vacío que su ausencia había causado, y ahora, juntos de nuevo, ambos tendrían que aprender a derribar esas barreras. «Lo entiendo», dijo Ana con la voz quebrada, «y quiero intentarlo. Quiero intentar reconstruir lo que perdimos, aunque tome tiempo». Miguel asintió mirando a su madre. No dijo nada, pero algo en la forma en que la miró hizo que Ana supiera que él también quería intentarlo. El silencio entre ellos, aunque aún presente, ya no parecía una barrera inquebrantable, sino algo que poco a poco podría superarse. De regreso en el departamento, Ana y Miguel empezaron a compartir pequeños momentos que, para Ana, parecían grandes victorias. Él la ayudaba en la cocina, comentaba sobre los nuevos amigos que había hecho en la escuela que Ana había elegido para él. No hablaban del pasado todo el tiempo, pero poco a poco las conversaciones se hacían más naturales, menos forzadas. Una noche, Miguel encontró la vieja caja de recuerdos que Ana guardaba. Al abrirla, encontró las fotos antiguas, los dibujos y las cartas que él había enviado durante los años de separación. Tomó una de las cartas y la leyó en silencio, mientras Ana lo observaba desde la distancia, sin saber qué decir. Cuando terminó, la miró y sonrió. «Me acuerdo de haber escrito esto», dijo él sosteniendo la carta con cuidado. Ana le devolvió la sonrisa, sintiendo el calor de la conexión que finalmente empezaba a reconstruirse. «Guardé todo, Miguel, cada una de tus cartas, cada recuerdo. Eso era lo que me mantenía fuerte aquí», confesó ella con una voz suave pero cargada de emoción. Miguel devolvió la carta a la caja, cerrándola con cuidado, y miró a su madre con una expresión que era al mismo tiempo de comprensión y de aceptación. No dijo nada en ese momento, pero el silencio que siguió no era el mismo silencio doloroso de antes. Era un silencio de reconocimiento, de entendimiento,
Ya no necesitaban palabras para expresar lo que sentían en ese instante. Los meses que siguieron trajeron más cercanía, aunque el silencio aún surgía de vez en cuando. Ya no era un vacío sofocante, sino un espacio que permitía que ambos procesaran sus sentimientos. Ana se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, Miguel estaba dispuesto a reconstruir la relación, y ella, por su parte, estaba más decidida que nunca a estar presente en su vida. Ana sabía que el futuro sería incierto, que siempre existiría el peso del tiempo perdido entre ellos, pero al mirar a Miguel, que ahora era más que el niño que había dejado atrás, pero también el joven en el que se estaba convirtiendo, sintió que una nueva esperanza florecía. No sería fácil, pero juntos podrían seguir adelante. El departamento de Ana finalmente se sentía más como un hogar. El silencio, que antes era tan sofocante, ahora había sido reemplazado por una tranquilidad acogedora. La relación con Miguel, aunque aún marcada por cicatrices, comenzaba a florecer nuevamente, y su presencia llenaba los espacios que antes estaban vacíos. Los días se volvían más ligeros y Ana sentía que, a pesar de todo, estaba construyendo algo nuevo con su hijo. En las semanas que siguieron al reencuentro, Ana reflexionaba con frecuencia sobre el camino que había recorrido. Había dejado todo atrás con la esperanza de ofrecerle a Miguel una vida mejor, pero el sacrificio había sido más grande de lo que pudo haber imaginado. La distancia, el silencio y el tiempo no solo moldearon su relación, sino también quiénes eran ellos. La madre que se fue no era la misma que ahora estaba al lado de su hijo, y el niño que dejó atrás se había convertido en alguien más resiliente, alguien que aprendió a vivir sin la presencia de su madre. El departamento de Ana finalmente se sentía más como un hogar. El silencio, que antes era tan sofocante, ahora había sido reemplazado por una tranquilidad acogedora. La relación con Miguel, aunque aún marcada por cicatrices, comenzaba a florecer nuevamente, y su presencia llenaba los espacios que antes estaban vacíos. Los días se volvían más ligeros, y Ana sentía que, a pesar de todo, estaba construyendo algo nuevo con su hijo. En las semanas que siguieron al reencuentro, Ana reflexionaba con frecuencia sobre el camino que había recorrido. Había dejado todo atrás con la esperanza de ofrecerle a Miguel una vida mejor, pero el sacrificio había sido más grande de lo que pudo haber imaginado. La distancia, el silencio y el tiempo no solo moldearon su relación, sino también quiénes eran ellos. La madre que se fue no era la misma que ahora estaba al lado de su hijo, y el niño que dejó atrás se había convertido en alguien más resiliente, alguien que aprendió a vivir sin la presencia de su madre. Esa noche, sentados juntos en la mesa, Ana se dio cuenta de que el silencio que una vez la dominaba ya no era algo que debía temer. Al contrario, ahora era parte de su historia, una historia que tenía muchos capítulos dolorosos, pero también momentos de esperanza y redención. Habían superado el período más oscuro, y el sacrificio que hizo para buscar una vida mejor para Miguel, después de todo, había valido la pena. El sacrificio no era solo el tiempo que pasaron separados, sino las partes de ellos mismos que habían perdido en el camino. Miguel había crecido sin su madre, y Ana se había perdido en la soledad de un país extranjero. Sin embargo, allí, juntos en la mesa, estaban listos para seguir adelante, incluso si el camino estaba lleno de desafíos. Ana miró a Miguel y sintió una oleada de gratitud y orgullo. Se había convertido en un joven fuerte, resiliente, y ahora, de vuelta a su lado, ella tenía una nueva oportunidad de ser la madre que él necesitaba. El futuro era incierto, como siempre, pero la presencia de Miguel a su lado hacía que cualquier desafío fuera más fácil de soportar. Al final, Ana se dio cuenta de que el silencio de la separación no era algo que pudiera olvidarse, sino algo que sería transformado. A partir de ahora, el silencio no sería más una ausencia, sino un espacio donde la reconciliación, el amor y la esperanza podrían florecer. El sacrificio había sido grande, pero la promesa de un futuro mejor, juntos, hacía que todo valiera la pena. Y con esa certeza, Ana finalmente sintió paz.
¿Alguna vez has tenido o presenciado una historia como esta en tu vida? Comenta y vamos a interactuar. Hoy en día es muy común esta separación de padres o madres para darles un mejor futuro a sus hijos. No olvides suscribirte al canal para más historias conmovedoras como esta. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.